Tenemos en el estudio a Nacef Perdomo y a Cristóbal Rodríguez, ambos abogados constitucionalistas con especialidad en Derecho Constitucional, y con ellos queremos abordar esta mañana la propuesta de reforma de la Presidencia de la República con estos 4 puntos: qué es y qué no es lo mejor para una reforma constitucional, y algunas preguntas interesantes. Buenos días a los dos. Buenos días. Gracias por invitarme. ¿Qué opinan de la presentación, al menos de los 4 puntos conocidos, verbalizados por el presidente de la República? Bueno, mira, yo creo que hay cosas interesantes, hay cosas buenas. Creo que hay cosas discutibles y hay cosas con las que estoy en absoluto desacuerdo. Voy a empezar por el final. Yo estoy en absoluto desacuerdo con la idea de crear un Procurador General de la República inamovible. Eso solamente va a traer problemas y no hay que irse muy lejos en el tiempo ni en el espacio. República Dominicana fue protagonista singular de la solución parcial de la crisis en Guatemala, que era causada por un ministerio público inamovible, independiente, entre comillas, que no es lo mismo, porque independiente de quién cuando es inamovible, pero un ministerio público inamovible que intentó evitar que el actual presidente fuera candidato. Luego trató de evitar que fuera candidato que acudiera a la segunda vuelta, y luego de que salió electo intentó evitar hasta el día de la juramentación que él asumiera el cargo. Y eso es un problema que viene porque a esta señora no hay manera de removerla. Entonces, no es el primer caso en América Latina. En Colombia tuvieron un caso también de un Procurador General de la República que tuvieron que sacarlo casi a patadas del cargo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Miren, el Ministerio Público necesita autonomía. Eso es importante. Y es importante que se designen personas con ciertas cualidades. Yo, por ejemplo, fíjate, en lo referido al Ministerio Público, creo que es bueno y recomendable que no sea solamente por decreto, sino que tengan que participar otros órganos del Estado. Esa parte me parece bien. Pero no poderlo sacar si no es por juicio político. A quien preside el órgano persecutor del Estado es jugar con fuego. Luego está el tema de los candados, que también me parece problemático en términos técnicos y políticos. Ahora bien, el tema de unificar las elecciones, yo creo que es bueno. Nosotros hemos tenido 2 experiencias de elecciones separadas en el tiempo y no tuvieron el efecto que se pensó que podían tener. Lo que han hecho es, por lo menos la segunda, que fue la que estoy en condiciones de normalidad, prácticamente desmontar cualquier expectativa que se podía tener de que las elecciones de mayo fueran relativamente competitivas. Entonces eso habría que, en mi opinión, hay que eliminarlo. Y no me convence, ya con esto le paso la palabra a Cristóbal, el tema de la reducción de los miembros de la Cámara de Diputados. Yo creo que el ahorro presupuestario es menos que ínfimo. Y se puede afectar, aunque no sea la intención, la calidad de la representación, porque las provincias que tienen muy pocos votantes, como quiera, van a tener un mínimo de 2, y qué sé yo, la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, que concentran la mayor parte de los votantes del país, son las que van a ver disminuida en mayor cantidad su representación. Entonces eso es algo que tiene que tomarse en cuenta. Bueno, yo en sentido general creo que las propuestas que se esbozaron ayer, el presidente esbozó ayer en la presentación, son positivas. Discrepo de algunas cuestiones, pero creo que en general son propuestas positivas. Hay un elemento que no está dentro de los 4 bloques temáticos a los que el presidente se refirió y que, sin embargo, a mí me parece que es una cuestión de suma trascendencia, y es el relativo a eliminar la presencia del Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. No se le ha dado relieve porque es una cuestión un poco... está contenida en la propuesta, el presidente lo mencionó de manera tangencial, pero yo en lo particular creo que es una de las cuestiones más relevantes de la propuesta que ayer presentó el presidente de la República, porque esta es una cuestión que vino a romper el equilibrio precario
necesario en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura a la hora de decidir quiénes son los que designan a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional. Por otro lado, creo que hay tres cuestiones que tienen que ver con la relación de los políticos con el poder, que a mí me parecen de gran significado simbólico, y yo creo que vale. Creo que la disminución de la matrícula de la Cámara de Diputados, aunque concuerdo con NACEF en que desde el punto de vista presupuestario no tiene un impacto significativo, sin embargo yo creo que no es presupuestario el principal aspecto de esa decisión. Yo creo que es una cuestión simbólica, amén de que aquí pareciera, no hay estudios recientes sobre el tema, pero pareciera que nosotros tenemos un tema de sobrerepresentación a nivel de las cámaras. Yo, y en esto he compartido el criterio con NACEF durante mucho tiempo, he sido partidario de un Congreso unicameral. Sí. Pero mientras tanto, si se eliminan 53 diputados, yo creo que estamos avanzando. Y lo quiero relacionar con dos otras cuestiones que están en la propuesta para hacer una reflexión final sobre el tema que decía de la relación entre los políticos y el poder. El otro es ese afán del presidente o esa cuestión que él releva de manera singular en su propuesta de blindar la Constitución. Yo no estoy de acuerdo con que se convierta en una cláusula intangible la cuestión de la reelección. Sin embargo, yo valoro mucho la idea de que un presidente en ejercicio, un presidente relativamente joven todavía, con todo el poder que tiene, esté haciendo uso de ese poder en un sentido diametralmente opuesto al que a lo largo de 180 años de vida republicana han hecho casi todos los presidentes de la República, que es intentar manipular la Constitución para buscar una manera de continuar o de rehabilitarse en el ejercicio del poder. Yo creo que esa es la más significativa desde el punto de vista del símbolo de la relación del político, de los políticos con el poder, de todas las propuestas que se han presentado, que se presentaron formalmente ayer. Y la otra cuestión relacionada con eso, ya la mencioné, que es la del Procurador General de la República fuera del Consejo. Son tres decisiones en las que el presidente de la República y el partido en el gobierno, de alguna manera, lo que hacen es decir, mira, aquí hay unas cuestiones de desequilibrio real en el ejercicio del poder, que en aras de fortalecer o de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad, yo voy a deponer el control de esa cuestión. Yo pienso que eso, como gesto simbólico, es de suma significación. Hay una cuestión que también me parece importante con la unificación de las elecciones. Nosotros venimos de haber separado las elecciones presidenciales de las legislativas y municipales en 2 años, 1994, ¿no? Nos dimos cuenta de que el propósito que se perseguía con eso, que era tener un descanso, no se cumplió, porque lo que pasó fue que estábamos permanentemente en elecciones. Y cuando nos dimos cuenta de eso, entonces tomamos la peor de todas las decisiones posibles, que fue volver a unificar las legislativas y las presidenciales y separar en solo 3 meses las presidenciales y legislativas de las municipales. Algún día, yo espero que no sea muy lejano en el tiempo, vamos a saber en este país, se desclasificarán los documentos, las llamadas telefónicas, los mensajes de WhatsApp que circularon en el contexto de la crisis político-electoral que supuso la suspensión de las elecciones de marzo. Y nos vamos a enterar de qué fue lo que realmente pasó, qué fue lo que realmente sucedió en ese contexto. Y vamos a saber que esa cuestión que estuvo a punto de meternos en una crisis política significativa está directamente relacionada con lo desacertada
de la decisión de separar en solo 3 meses las elecciones municipales de las presidenciales y legislativas. Eso se ha analizado suficientemente, yo creo, en el país, y por eso me parece que la decisión de volver a la unificación de las elecciones es también una decisión prudente, vista la experiencia con los experimentos anteriores. En los últimos 22 años se han hecho 3 reformas constitucionales, 2002, 2010, 2015, o 3 constituciones nuevas, como le quieran llamar doctrinariamente. Y ustedes de una u otra manera han estado vinculados a esos procesos en el sentido de ser partícipes, observadores, relatores de esos procesos. Ahora les pregunto, desde el punto de vista de la forma, muchas personas criticaron que, por ejemplo, el presidente a las 8 de la mañana del domingo le preguntara por un canal de WhatsApp, algo tan informal, tan novísimo, aunque Maduro en Venezuela ya no lo quieren tener allá, de si esto sería una nueva forma de relacionamiento entre el poder y los gobernados. El nivel de legitimidad, si el presidente no está quizá un poco rompiendo el esquema tradicional que suponen las reformas constitucionales que siempre se han debatido a lo interno del Congreso, que las discusiones son si tenemos los votos o no, y ahora ayer el presidente se despachó en una rueda de prensa y 10 días antes puso lo que va a poner. E incluso, ya para finalizar, bajó una línea a su legisladora, independientemente de lo que se pueda pensar de la separación de poder, diciendo, esto es, a mi legisladora y mi partido es por aquí que nos vamos. ¿Cómo ustedes visualizan esto, digamos, desde el punto de vista de la formalidad, del rigor que es inherente a este tipo de proceso o al que estamos acostumbrados? Bueno, es que eso no forma parte del proceso de reforma constitucional y nadie puede afirmar que sí forma parte. Es decir, como dijo el mismo presidente ayer, eso no es una consulta con mínimos niveles técnicos. Una consulta que él hizo, tendrá sus propósitos, y no es, o sea, ¿qué te digo? No es malo que lo haga, pero eso ni forma parte del proceso de reforma en términos técnicos, ni tampoco lo legitima en términos políticos. Y ahí es un tema interesante, porque Cristóbal lo tocó. Mira, es importante y es necesario siempre tomar en cuenta la dimensión simbólica del proceso de reforma constitucional. En realidad, los procesos de reforma constitucional lo que procuran es construir legitimidad social y política a las reformas. Por razones que no tenemos tiempo para discutir hoy y que aburrirían terriblemente a los televidentes, es hasta cuestionable si una reforma constitucional puede construir legitimidad jurídica para la constitución siguiente, ¿verdad? Porque eso implicaría que hay una constitución que es más constitución que la otra. Pero no vamos a entrar en eso ahora. Ahora bien, lo simbólico es importante. Cristóbal lo distinguió de lo puramente técnico. Mira, los verdaderos problemas en República Dominicana son problemas de nuestra cultura política que no se van a superar necesariamente, no se van a superar con una reforma constitucional. Por eso es la importancia de los mensajes que tú mandas. Por ejemplo, nosotros hablamos, tú cuando las enumeraste, hablaste de la reforma que va a hacer el presidente Abinader, de la que hizo el presidente Medina, de la que hizo el presidente Fernández, la que hizo el presidente Mejía. Pero los presidentes no tienen un papel importante en términos técnicos y jurídicos en la reforma constitucional. Proponerla, pero ya después de ahí sale de su control. Se acabó, hasta ahí llega. Proponer la ley de convocatoria. Después no pueden observar esa ley. No tienen voto ni intervención formal en la discusión y la votación de la Constitución. Y no es necesaria la promulgación. De hecho, no se promulga la reforma constitucional. Se proclama y lo hace la Asamblea Nacional Revisora. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Bueno, que aquí ni con esta reforma ni en el futuro cercano vamos a haber superado el principal escollo a que la democracia sea más equilibrada y sea más horizontal. ¿Por qué? Bueno, porque todavía hoy, y a pesar de las buenas intenciones que Cristóbal le reconoce, y yo también, al presidente Abinader, es más profundo el problema. Yo lo que me temo
es que en República Dominicana entonces se quiera ver establecer candados a la Constitución como una manera de cada presidente dejar su huella en el ordenamiento constitucional dominicano. ¿Y por qué eso es peligroso? Bueno, como lo dijo el mismo presidente, lo que se pretende es evitar discusiones futuras. Y una generación no puede atar a la siguiente. Eso es algo que se ha discutido en el derecho constitucional desde los orígenes. Hay una carta de 1816 donde Thomas Jefferson le dice a un amigo que por mucho que nosotros entendamos que le hemos encontrado la cuadratura al círculo, no podemos obligar a las generaciones siguientes a estar sometidas a las decisiones que tomamos hoy, que responden a nuestra realidad y a nuestras necesidades. Porque eso es establecer la dictadura de los muertos sobre los vivos. Entonces, yo entiendo que en términos simbólicos es importante esa decisión del presidente de asegurarse o dejar claro que él no va a perseguir un tercer periodo ni consecutivo ni no consecutivo. Eso, como bien dijo Cristóbal, sobre todo en el contexto de nuestra historia constitucional, es loable. Pero no es eso el único, no es ese el único precedente que está sentando. También está sentando el precedente de que algún presidente puede decidir esto lo pueden cambiar para futuro, sí o no. Y como el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, hay que tomar en cuenta que es posible que el próximo presidente que tenga la capacidad para hacer una reforma sin consultar a la oposición no tenga tan buenas intenciones y entonces ya está asentado en nuestra cultura constitucional que eso se puede hacer. Me gustaría conocer la opinión de ustedes sobre la propuesta de reducción del número de diputados, porque en la práctica la propuesta es reducir los diputados por representación territorial para aumentar los diputados nacionales en 15 más, y esto es una dinámica que pasa un poco a la famosa lista cerrada. Los diputados nacionales lo propone el partido en listas de orden. ¿Eso no afectaría la representatividad? Mira, ahí hay un tema que no es... va a tener implicaciones desde el punto de vista de la potestad reglamentaria de la Junta Central Electoral, de la adaptación legislativa de lo que resulte en la reforma de la Constitución. Y efectivamente, como tú dices, va a haber el incremento de la representación nacional va a tener consecuencias. Yo, sin embargo, quiero rescatar lo que decía en el segmento anterior. La reducción de la matrícula de diputados, yo de nuevo digo, yo soy partidario de eliminar una Cámara, de eliminar el Senado de la República. Son 32 legisladores, pero lo que tenemos es que se va a reducir en 53 la matrícula de los diputados. Yo creo que va a ser una tarea técnico, académica, política importante, producir los ajustes necesarios para que los criterios de representación a nivel del territorio prevalezcan frente a la idea de la presencia de las diputaciones nacionales. No creo que vaya a ser una cuestión significativa a nivel tal que pueda quebrantar de manera importante la representación en la Cámara de Diputados, porque al final la inmensa mayoría va a ser por el criterio clásico de representación, que es el territorio. ¿Y cuál sería la necesidad de aumentar el diputado nacional? Eso no me queda tan claro. Mira, a mí el tema de... a mí no me convence lo de reducir la matrícula de la Cámara de Diputados, porque además hay que hacer una ingeniería constitucional importante, pues la Constitución dice que es un diputado por cada 25.000 votantes o fracción. Entonces eso va a haber que cambiarlo. Y va a tener que hacerse entonces, voltearse el criterio, ponerlo patas arriba y decir, esta es la cantidad y así es como vamos a dividir eso lo que hay.
Sin embargo, a mí me parece positivo que se aumente la matrícula de los diputados nacionales. ¿Por qué? Los sistemas presidencialistas tienen una deficiencia en la calidad de la representación votante a votante, ¿verdad? Los votantes que viven en circunscripciones más pequeñas tienen un peso desproporcionalmente alto en la representación congresual. ¿Y qué ocurre con eso? Bueno, que dentro de esas circunscripciones, los partidos que más se benefician, por razones obvias, son los partidos más grandes, ni siquiera los mayoritarios, los más grandes. Y entonces hay toda una serie de partidos pequeños que no pueden obtener jamás, o solamente en muy pocos casos, representación congresual, si no es aliándose con un partido de los más grandes. Reitero, no mayoritario, ¿no? De los más grandes, o sea, los que están por encima de 15, 20% de la... Y yo creo que eso tiene dos consecuencias, o tiene una consecuencia que tiene a su vez otra consecuencia, y es que disminuye la variedad de opiniones políticas en el Congreso, y eso a su vez disminuye la calidad de la discusión en el Congreso. Porque aunque uno cuando los ve en televisión o los ve por las redes o por cualquier medio de comunicación, esos diputados que son los que siempre están dando la nota, que son los que siempre están peleando, los que cumplen un papel, y es un papel necesario e importante. Porque esos son los que dicen lo que las mayorías en las cámaras no quieren decir o no quieren escuchar. Y eso es necesario dentro del Congreso Nacional. Entonces yo, en ese sentido, yo creo que es buena la iniciativa de aumentar los diputados nacionales. Como dice Cristóbal, y yo creo que eso va a ser un tema que se va a tener que discutir mucho, el argumento del ahorro económico para disminuir la matrícula de la Cámara de Diputados no se sostiene desde que tú ves los números. El presupuesto nacional el año pasado, o este año, fue de aproximadamente 1.500 millones de pesos, y la Cámara de Diputados de todo eso fueron 6.000 millones de pesos. Si tú le quitas la cuarta parte, tú me estás hablando de que el ahorro sería de 1 peso por cada 1.000. Es decir, no te voy a cobrar 1.000 pesos, te voy a cobrar 999. Miren, señores. Y eso no tiene... Se nos está acabando el tiempo. Yo me quedé para último, a propósito, porque no estoy muy motivado con la discusión. Yo siento que me han arrastrado a una discusión, porque realmente yo no veía necesidad de que se esté discutiendo ahora la reforma a la Constitución, con los dos temas originales. Un doble candado, porque ya existía un candado, y el asunto este de la independencia del Ministerio Público, que hay juristas, no sé en qué corriente se instalan ustedes, que creen que realmente el Ministerio Público, con las herramientas que tiene, con las funciones, tiene cierto grado de independencia, pero nos han impuesto esta discusión. Y a veces no me siento cómodo, porque estoy viendo muchas cosas. Por ejemplo, se ve de manera muy mansa el asunto de los WhatsApp, pero realmente el presidente lo que se estaba validando era para, en vez de 2, hacer 4 propuestas, y ya le hizo una consulta por WhatsApp. Porque realmente el compromiso de él eran 2, y la gente decía, cuidado, hay gato entre macutos. Todavía es tanta la sospecha que el presidente le dice a sus legisladores, cuidado el que se sale de ahí. Que eso no es su estilo, no es su estilo. A propósito del WhatsApp, contrario a Nacer, dice Álvarez Vega en un valiente editorial hoy, mensajes sin el debido valor para legitimar cambio, que eso es fruslería, cosas sin valor. Entonces dice, si tú quieres mecanismo para conocer lo que el pueblo prefiere, hazte un referendo sobre la Constitución, sobre esos temas, o sobre la legislación orgánica, que es lo que yo pienso. Aquí habrá que ensayar, por ejemplo, las elecciones en la boleta, debieron meter un capítulo, fue tan cerca como en mayo. ¿Qué usted opina de estos temas, verdad? La gente, como se hace en las sociedades democráticas, pero nos impusieron esta discusión. Por eso que no me siento como tan cómodo. Lo de la unificación de las elecciones, hay un elemento que era el arrastre. Eso fue lo que más se debatió, el arrastre, para que no existiera ese
ese arrastre. Finalmente, una pregunta, no sé, lo leí ayer y no lo encuentro hoy, que el procurador y sus procuradores adjuntos, designados por el Consejo de la Magistratura, ¿es así? Los adjuntos también, pero yo leí eso ayer y hoy no lo encuentro. Nelson, mira, yo creo que tú sabes que hay deformaciones profesionales que son terribles y para los abogados una de ellas es el uso del lenguaje. Yo dije que esas consultas por WhatsApp no forman parte del proceso. Las personas que están acostumbradas no tiene ningún como valor. yo al uso del lenguaje jurídico saben que lo que estoy diciendo es que o sea, eso no forma parte de nada. Está bien, entiendo. Lo del adjunto, yo lo leí, eso no distorsiona en algo las funciones del Consejo del Ministerio Público. No, también... la carrera. Es que los adjuntos se designan una parte por el presidente. Sí, siete por decreto. Y una parte por el titular de la Procuraduría General de la República. Lo que se presentó ayer es la forma de designación del Procurador General de la República, que yo creo que no es lo más significativo de la propuesta. Lo más significativo es el fortalecimiento del régimen de incompatibilidades, que no se discutió y que es parte de la propuesta. Sí, eso es bueno. Por ejemplo, en la propuesta, que yo creo que en ese sentido, yo reitero, soy muy crítico con lo que se ha propuesto por el Procurador General de la República en términos de inamovilidad. Yo creo que eso solamente va a traer problemas. No, plantea el juicio político. Solamente porque, claro, porque entonces cuando no haya o cuando haya conflictos serios por el comportamiento del Procurador General de la República, que es quien preside el órgano persecutor, entonces se le va a tener que abrir un juicio político. Con causales. Y todo lo que se planteaba de que se quiere sacar la política de la Procuraduría General de la República, ahí mismo se va a caer, porque el juicio político, por definición, es político en los dos sentidos de la palabra. Sin embargo, como bien dice Cristóbal, se pretende establecer que para ser Procurador General de la República no es que tú no hayas tenido vinculación con un partido político, sino que no la hayas tenido en los últimos 5 años. Y eso es bueno, porque a mí me parece que los principales problemas que ha tenido la Procuraduría históricamente, en los últimos 20, 30 años, han venido porque ha habido personas que las han designado saltando directamente del partidismo político o sin ni siquiera abandonarlo. Y no quiere decir que todos los procuradores han sido malos, los ha habido buenos en esas condiciones, pero, como quiera, hemos tenido procuradores muy malos, o sea, experiencias que no queremos repetir. Yo encuentro que eso que dice Cristóbal de las incompatibilidades ayudaría mucho más que cualquier pretensión de hacerlo inamovible al Procurador General de la República. Hay otro tema, y es que yo creo que hay que analizar muy detenidamente si debe ser el Consejo Nacional de la Magistratura que escoja el Procurador. Los presidentes tienen mayoría en los consejos, o sea, esa no es la discusión como la van a tener en el Senado. Pero una de las razones para sacar al Procurador del Consejo Nacional de la Magistratura es que tú no puedes tener al Procurador eligiendo jueces. Bueno, pues yo creo que lo contrario también es verdad. Tú no debes tener jueces eligiendo al Procurador. ¿Verdad? Entonces, en el derecho constitucional comparado es muy frecuente, muy común, que ya sea a través de ternas o con una nominación directa, el presidente someta al Senado de la República quien quiere que esa persona sea aceptada o no. Te van a decir, pero que si tiene mayor... Las elecciones tienen consecuencias, ¿verdad? Y en una democracia es imposible tomar decisiones que no conduzcan más temprano que tarde a la legitimidad en votos de quien toma la decisión. Eso no hay manera, ¿verdad? Entonces, por ese mismo sentido, a mí me parecería más prudente que al Procurador General de la República lo proponga el presidente y lo designe o acepte la designación el Senado de la República, que
que lo haga el Consejo Nacional de la Magistratura. Bien. Gracias a los dos. Siempre es un gusto tener el conocimiento de ambos y escuchar opiniones centradas sobre los temas de la Constitución. Nacef Perdomo y Cristóbal Rodríguez, abogados especialistas en Derecho Constitucional, han sido nuestros invitados. Ahora tenemos que hacer una pausa. Hablamos de cárceles, de las prisiones y de la gente que a pesar de cumplir las condenas pasa hasta 10 años en prisión luego de tener una orden de libertad. Con eso venimos tras la pausa. Son las 7:27 de la mañana. Durante el día de ayer, en la semanal, el presidente de la República anunció que someterá el 16 de agosto la propuesta de reforma constitucional fundamentada en 4 puntos principales, entre ellos la unificación de las elecciones. Los puntos fundamentales de esta reforma son independencia del Ministerio Público, reducción de la cantidad de diputados, la unificación de las elecciones y un candado a la reelección presidencial. A partir de este 16 de agosto, someteré formalmente la propuesta de reforma constitucional a la que he venido refiriéndome desde el inicio de mi aspiración presidencial. A diferencia de otras ocasiones, esta vez no se trata de una reforma coyuntural, impulsada por necesidades político-partidarias o aspiraciones individuales. Esta reforma constitucional no solo representa un cambio en las reglas del juego político, sino que simboliza el fin de la era del caudillismo, el personalismo continuista que históricamente puso en riesgo la democracia dominicana. Por eso es parte esencial de esta reforma incluir en la Constitución un mecanismo de elección de un Ministerio Público que consolide para siempre una institución que pueda ejercer sus funciones sin injerencias políticas y con total imparcialidad. En lo particular, no estoy de acuerdo con el carácter intangible que se le quiere atribuir al modelo presidencial. Yo hubiese preferido que se agravara la mayoría requerida para una reforma, para una enmienda al artículo 124 de la Constitución. Como presidente está disminuyendo su poder dentro del Consejo Nacional de la Magistratura porque el Procurador General de la República es un funcionario del Ejecutivo y él está quitando el Procurador General. Presidente Luis Abinader. El jefe de Estado aseguró que a mediados del próximo año se podrían presentar las propuestas de otras reformas. Ustedes saben que la gente está esperando es la reforma fiscal. Tenemos en el estudio a Nacef Perdomo y a Cristóbal Rodríguez, ambos abogados constitucionalistas con especialidad en Derecho Constitucional, y con ellos queremos abordar esta mañana la propuesta de reforma de la Presidencia de la República con estos 4 puntos: qué es y qué no es lo mejor para una reforma constitucional, y algunas preguntas interesantes. Buenos días a los dos. Buenos días. Gracias por invitarme. ¿Qué opinan de la presentación, al menos de los 4 puntos conocidos, verbalizados por el presidente de la República? Bueno, mira, yo creo que hay cosas interesantes, hay cosas buenas. Creo que hay cosas discutibles y hay cosas con las que estoy en absoluto desacuerdo. Voy a empezar por el final. Yo estoy en absoluto desacuerdo con la idea de crear un Procurador General de la República inamovible. Eso solamente va a traer problemas y no hay que irse muy lejos en el tiempo ni en el espacio. República Dominicana fue protagonista singular de la solución parcial de la crisis en Guatemala, que era causada por un ministerio público inamovible, independiente, entre comillas, que no es lo mismo, porque independiente de quién cuando es inamovible, pero un ministerio público inamovible que intentó evitar que el actual presidente fuera candidato. Luego trató de evitar que fuera candidato que acudiera a la segunda vuelta, y luego de que salió electo, intentó evitar hasta el día de la juramentación que él asumiera el cargo. Y eso es un problema que viene porque a esta señora no hay manera de removerla. Entonces, no es el primer caso en América Latina. En Colombia tuvieron un caso también de un Procurador General de la República que tuvieron que sacarlo casi a patadas del cargo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Miren, el Ministerio Público necesita autonomía. Eso es importante. Y es importante que se designen personas con ciertas cualidades. Yo, por ejemplo, fíjate, en lo referido al Ministerio Público, creo que es bueno y recomendable que se
no sea solamente por decreto, sino que tengan que participar otros órganos del Estado. Esa parte me parece bien. Pero no poderlo sacar si no es por juicio político. A quien preside el órgano persecutor del Estado es jugar con fuego. Luego está el tema de los candados, que también me parece problemático en términos técnicos y políticos. Ahora bien, el tema de unificar las elecciones, yo creo que es bueno. Nosotros hemos tenido 2 experiencias de elecciones separadas en el tiempo y no tuvieron el efecto que se pensó que podían tener. Lo que han hecho es, por lo menos la segunda, que fue la que hizo en condiciones de normalidad, prácticamente desmontar cualquier expectativa que se podía tener de que las elecciones de mayo fueran relativamente competitivas. Entonces eso habría que, en mi opinión, hay que eliminarlo. Y no me convence, ya con esto le paso la palabra a Cristóbal, el tema de la reducción de los miembros de la Cámara de Diputados. Yo creo que el ahorro presupuestario es menos que ínfimo. Y se puede afectar, aunque no sea la intención, la calidad de la representación, porque las provincias que tienen muy pocos votantes, como quiera, van a tener un mínimo de 2, y qué sé yo, la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, que concentran la mayor parte de los votantes del país, son las que van a ver disminuida en mayor cantidad su representación. Entonces eso es algo que tiene que tomarse en cuenta. Bueno, yo en sentido general creo que las propuestas que se esbozaron ayer, el presidente esbozó ayer en la presentación, son positivas. Discrepo de algunas cuestiones, pero creo que en general son propuestas positivas. Hay un elemento que no está dentro de los 4 bloques temáticos a los que el presidente se refirió y que sin embargo a mí me parece que es una cuestión de suma trascendencia, y es el relativo a eliminar la presencia del Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. No se le ha dado relieve porque es una cuestión un poco... está contenida en la propuesta, el presidente lo mencionó de manera tangencial, pero yo en lo particular creo que es una de las cuestiones más relevantes de la propuesta que ayer presentó el presidente de la República, porque esta es una cuestión que vino a romper el equilibrio precario necesario en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura a la hora de decidir quiénes son los que designan a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional. Por otro lado, creo que hay 3 cuestiones que tienen que ver con la relación de los políticos con el poder, que a mí me parecen de gran significado simbólico, y yo creo que vale. Creo que la disminución de la matrícula de la Cámara de Diputados, aunque concuerdo con NACEF en que desde el punto de vista presupuestario no tiene un impacto significativo, sin embargo yo creo que no es presupuestario el principal aspecto de esa decisión. Yo creo que es una cuestión simbólica, amén de que aquí pareciera, no hay estudios recientes sobre el tema, pero pareciera que nosotros tenemos un tema de sobrerepresentación a nivel de las cámaras. Yo, y en esto he compartido el criterio con NACEF durante mucho tiempo, he sido partidario de un Congreso unicameral. Sí. Pero mientras tanto, si se eliminan 53 diputados, yo creo que estamos avanzando. Y lo quiero relacionar con 2 otras cuestiones que están en la propuesta para hacer una reflexión final sobre el tema que decía de la relación entre los políticos y el poder. El otro es ese afán del presidente o esa cuestión que él releva de manera singular en su propuesta de blindar la Constitución. Yo no estoy de acuerdo con que se convierta en una cláusula intangible la cuestión de la reelección. Sin embargo, yo valoro mucho la idea de que un presidente en ejercicio, un presidente relativamente joven todavía, con todo el poder que tiene, esté haciendo uso de ese poder en un sentido diametralmente opuesto al que a lo largo de 180 años de vida republicana han hecho casi todos los presidentes de la República, que es intentar manipular la Constitución para buscar una manera de continuar
o de rehabilitarse en el ejercicio del poder. Yo creo que esa es la más significativa desde el punto de vista del símbolo de la relación del político, de los políticos con el poder, de todas las propuestas que se han presentado, que se presentaron formalmente ayer. Y la otra cuestión relacionada con eso, ya la mencioné, que es la del Procurador General de la República fuera del Consejo. Son 3 decisiones en las que el presidente de la República y el partido en el gobierno, de alguna manera, lo que hacen es decir, mira, aquí hay unas cuestiones de desequilibrio real en el ejercicio del poder, que en aras de fortalecer o de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad, yo voy a deponer el control de esa cuestión. Yo pienso que eso, como gesto simbólico, es de suma significación. Hay una cuestión que también me parece importante con la unificación de las elecciones. Nosotros venimos de haber separado las elecciones presidenciales de las legislativas y municipales en 2 años, 1994, ¿no? Nos dimos cuenta de que el propósito que se perseguía con eso, que era tener un descanso, no se cumplió, porque lo que pasó fue que estábamos permanentemente en elecciones. Y cuando nos dimos cuenta de eso, entonces tomamos la peor de todas las decisiones posibles, que fue volver a unificar las legislativas y las presidenciales y separar en solo 3 meses las presidenciales y legislativas de las municipales. Algún día, yo espero que no sea muy lejano en el tiempo, vamos a saber en este país, se desclasificarán los documentos, las llamadas telefónicas, los mensajes de WhatsApp que circularon en el contexto de la crisis político-electoral que supuso la suspensión de las elecciones de marzo. Y nos vamos a enterar de qué fue lo que realmente pasó, qué fue lo que realmente sucedió en ese contexto. Y vamos a saber que esa cuestión que estuvo a punto de meternos en una crisis política significativa está directamente relacionada con lo desacertada de la decisión de separar en solo 3 meses las elecciones municipales de las presidenciales y legislativas. Eso se ha analizado suficientemente, yo creo, en el país, y por eso me parece que la decisión de volver a la unificación de las elecciones es también una decisión prudente, vista la experiencia con los experimentos anteriores. En los últimos 22 años se han hecho 3 reformas constitucionales, 2002, 2010, 2015, o 3 constituciones nuevas, como le quieran llamar doctrinariamente. Y usted de una u otra manera ha estado vinculado a esos procesos en el sentido de ser partícipes, observadores, relatores de su proceso. Ahora les pregunto, desde el punto de vista de la forma, muchas personas criticaron que, por ejemplo, el presidente a las 8 de la mañana del domingo le preguntara por un canal de WhatsApp, algo tan informal, tan novísimo, aunque Maduro en Venezuela ya no lo quieren tener allá, de si esto sería una nueva forma de relacionamiento entre el poder y los gobernados. El nivel de legitimidad, si el presidente no está quizá un poco rompiendo el esquema tradicional que suponen las reformas constitucionales que siempre se han debatido a lo interno del Congreso, que las discusiones son si tenemos los votos o no, y ahora ayer el presidente se despachó en una rueda de prensa y 10 días antes puso lo que va a poner. E incluso, ya para finalizar, bajó una línea a su legisladora, independientemente de lo que se pueda pensar de la separación de poder, diciendo, esto es, a mi legisladora y mi partido es por aquí que nos vamos. ¿Cómo ustedes visualizan esto, digamos, desde el punto de vista de la formalidad, del rigor que es inherente a este tipo de proceso o al que estamos acostumbrados? Bueno, es que eso no forma parte del proceso de reforma constitucional y nadie puede afirmar que sí forma parte. Es decir, como dijo el mismo presidente ayer, eso no es una consulta con mínimos niveles técnicos. Una consulta que él hizo, tendrá sus propósitos, y no es, o sea, ¿qué te digo? No es malo que lo haga, pero eso ni forma parte del proceso de reforma en términos técnicos, ni tampoco lo legitima en términos políticos. Y ahí es un tema interesante, porque Cristóbal lo tocó. Mira,
es importante y es necesario siempre tomar en cuenta la dimensión simbólica del proceso de reforma constitucional. En realidad, los procesos de reforma constitucional lo que procuran es construir legitimidad social y política a las reformas. Por razones que no tenemos tiempo para discutir hoy y que aburrirían terriblemente a los televidentes, es hasta cuestionable si una reforma constitucional puede construir legitimidad jurídica para la constitución siguiente, ¿verdad? Porque eso implicaría que hay una constitución que es más constitución que la otra. Pero no vamos a entrar en eso ahora. Ahora bien, lo simbólico es importante. Cristóbal lo distinguió de lo puramente técnico. Mira, los verdaderos problemas en República Dominicana son problemas de nuestra cultura política que no se van a superar necesariamente, no se van a superar con una reforma constitucional. Por eso es la importancia de los mensajes que tú mandas. Por ejemplo, nosotros hablamos, tú cuando las enumeraste, hablaste de la reforma que va a hacer el presidente Abinader, de la que hizo el presidente Medina, de la que hizo el presidente Fernández, la que hizo el presidente Mejía. Pero los presidentes no tienen un papel importante en términos técnicos y jurídicos en la reforma constitucional. Proponerla, pero ya después de ahí sale de su control. Se acabó, hasta ahí llega. Proponer la ley de convocatoria. Después no pueden observar esa ley. No tienen voto ni intervención formal en la discusión y la votación de la Constitución. Y no es necesaria la promulgación. De hecho, no se promulga la reforma constitucional, se proclama y lo hace la Asamblea Nacional Revisora. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Bueno, que aquí ni con esta reforma ni en el futuro cercano vamos a haber superado el principal escollo a que la democracia sea más equilibrada y sea más horizontal. ¿Por qué? Bueno, porque todavía hoy, y a pesar de las buenas intenciones que Cristóbal le reconoce, y yo también, al presidente Abinader, es más profundo el problema. Yo lo que me temo es que en República Dominicana entonces se quiera ver, establecer candados a la Constitución como una manera de cada presidente dejar su huella en el ordenamiento constitucional dominicano. ¿Y por qué eso es peligroso? Bueno, como lo dijo el mismo presidente, lo que se pretende es evitar discusiones futuras. Y una generación no puede atar a la siguiente. Eso es algo que se ha discutido en el derecho constitucional desde los orígenes. Hay una carta de 1816 donde Thomas Jefferson le dice a un amigo que por mucho que nosotros entendamos que le hemos encontrado la cuadratura al círculo, no podemos obligar a las generaciones siguientes a estar sometidas a las decisiones que tomamos hoy, que responden a nuestra realidad y a nuestras necesidades. Porque eso es establecer la dictadura de los muertos sobre los vivos. Entonces, yo entiendo que en términos simbólicos es importante esa decisión del presidente de asegurarse o dejar claro que él no va a perseguir un tercer periodo ni consecutivo ni no consecutivo. Eso, como bien dijo Cristóbal, sobre todo en el contexto de nuestra historia constitucional, es loable. Pero no es eso no es ese el único precedente que está sentando. También está sentando el precedente de que algún presidente puede decidir esto lo pueden cambiar para futuro, sí o no. Y como el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, hay que tomar en cuenta que es posible que el próximo presidente que tenga la capacidad para hacer una reforma sin consultar a la oposición no tenga tan buenas intenciones y entonces ya está asentado en nuestra cultura constitucional que eso se puede hacer. Me gustaría conocer la opinión de ustedes sobre la propuesta de reducción del número de diputados, porque en la práctica la propuesta es reducir los diputados por representación territorial para aumentar los diputados nacionales en 15 más, y esto es una dinámica que pasa un poco a la famosa lista cerrada. Los diputados nacionales lo propone el partido en listas
de orden. ¿Eso no afectaría la representatividad? Mira, ahí hay un tema que no es... va a tener implicaciones desde el punto de vista de la potestad reglamentaria de la Junta Central Electoral, de la adaptación legislativa de lo que resulte en la reforma de la Constitución. Y efectivamente, como tú dices, va a haber el incremento de la representación nacional va a tener consecuencias. Yo, sin embargo, quiero rescatar lo que decía en el segmento anterior. La reducción de la matrícula de diputados, yo de nuevo digo, yo soy partidario de eliminar una Cámara, de eliminar el Senado de la República. Son 32 legisladores, pero lo que tenemos es que se va a reducir en 53 la matrícula de los diputados. Yo creo que va a ser una tarea técnico, académica, política importante, producir los ajustes necesarios para que los criterios de representación a nivel del territorio prevalezcan frente a la idea de la presencia de las diputaciones nacionales. No creo que vaya a ser una cuestión significativa a nivel tal que pueda quebrantar de manera importante la representación en la Cámara de Diputados, porque al final la inmensa mayoría va a ser por el criterio clásico de representación, que es el territorio. ¿Y cuál sería la necesidad de aumentar el diputado nacional? Eso no me queda tan claro. Mira, a mí el tema de... a mí no me convence lo de reducir la matrícula de la Cámara de Diputados, porque además hay que hacer una ingeniería constitucional importante, pues la Constitución dice que es un diputado por cada 25.000 votantes o fracción. Entonces eso va a haber que cambiarlo. Y va a tener que hacerse entonces, voltearse el criterio, ponerlo patas arriba y decir, esta es la cantidad y así es como vamos a dividir eso lo que hay. Sin embargo, a mí me parece positivo que se aumente la matrícula de los diputados nacionales. ¿Por qué? Los sistemas presidencialistas tienen una deficiencia en la calidad de la representación votante a votante, ¿verdad? Los votantes que viven en circunscripciones más pequeñas tienen un peso desproporcionalmente alto en la representación congresual. ¿Y qué ocurre con eso? Bueno, que dentro de esas circunscripciones, los partidos que más se benefician, por razones obvias, son los partidos más grandes, ni siquiera los mayoritarios, los más grandes. Y entonces hay toda una serie de partidos pequeños que no pueden obtener jamás, o solamente en muy pocos casos, representación congresual, si no es aliándose con un partido de los más grandes. Reitero, no mayoritario, ¿no? De los más grandes, o sea, los que están por encima de 15, 20% de la... Y yo creo que eso tiene dos consecuencias, o tiene una consecuencia que tiene a su vez otra consecuencia, y es que disminuye la variedad de opiniones políticas en el Congreso, y eso a su vez disminuye la calidad de la discusión en el Congreso. Porque aunque uno cuando los ve en televisión o los ve por las redes o por cualquier medio de comunicación, esos diputados que son los que siempre están dando la nota, que son los que siempre están peleando, los que cumplen un papel, y es un papel necesario e importante. Porque esos son los que dicen lo que las mayorías en las cámaras no quieren decir o no quieren escuchar. Y eso es necesario dentro del Congreso Nacional. Entonces yo, en ese sentido, yo creo que es buena la iniciativa de aumentar los diputados nacionales. Como dice Cristóbal, y yo creo que eso va a ser un tema que se va a tener que discutir mucho, el argumento del ahorro económico para disminuir la matrícula de la Cámara de Diputados no se sostiene desde que tú ves los números. El presupuesto nacional el año pasado o este año fue de aproximadamente 1.500 millones de pesos, y la Cámara de Diputados de todo eso fueron 6.000 millones de pesos. Si tú le quitas la cuarta parte,
tú me estás hablando de que el ahorro sería de $1 por cada 1.000. Es decir, no te voy a cobrar 1.000 pesos, te voy a cobrar 999. Miren, señores. Y eso no tiene... Se nos está acabando el tiempo. Yo me quedé para último, a propósito, porque no estoy muy motivado con la discusión. Yo siento que me han arrastrado a una discusión, porque realmente yo no veía necesidad de que se esté discutiendo ahora la reforma a la Constitución, con los dos temas originales. Un doble candado, porque ya existía un candado, y el asunto este de la independencia del Ministerio Público, que hay juristas, no sé en qué corriente se instalan ustedes, que creen que realmente el Ministerio Público, con las herramientas que tiene, con las funciones, tiene cierto grado de independencia, pero nos han impuesto esta discusión. Y a veces no me siento cómodo, porque estoy viendo muchas cosas. Por ejemplo, se ve de manera muy mansa el asunto de los WhatsApp. Pero realmente el presidente lo que se estaba validando era para, en vez de 2, hacer 4 propuestas. Y ya le hizo una consulta por WhatsApp. ¿Entiendes? Porque realmente el compromiso de él eran 2. Y la gente decía, cuidado, hay gato entre macutos. Todavía es tanta la sospecha que el presidente le dice a sus legisladores, cuidado el que se sale de ahí. Que eso no es su estilo. No es su estilo. A propósito del WhatsApp, contrario a Nacer, dice Álvarez Vega en un valiente editorial hoy, mensajes sin el debido valor para legitimar cambio, que eso es fruslería, cosas sin valor. Entonces dice, si tú quieres mecanismo para conocer lo que el pueblo prefiere, hazte un referendo sobre la Constitución, sobre esos temas o sobre la legislación orgánica, que es lo que yo pienso. Aquí habrá que ensayar, por ejemplo, las elecciones en la boleta, debieron meter un capítulo, fue tan cerca como en mayo. ¿Qué usted opina de estos temas, verdad? La gente, como se hace en las sociedades democráticas, pero nos impusieron esta discusión. Por eso es que no me siento como tan cómodo. Lo de la unificación de las elecciones, hay un elemento que era el arrastre. Eso fue lo que más se debatió, el arrastre, para que no existiera ese arrastre. Finalmente, una pregunta, no sé, lo leí ayer y no lo encuentro hoy, que el procurador y sus procuradores adjuntos, designados por el Consejo de la Magistratura, ¿es así? Los adjuntos también, pero yo leí eso ayer y hoy no lo encuentro. Nelson, mira, yo creo que, tú sabes que hay deformaciones profesionales que son terribles, y para los abogados una de ellas es el uso del lenguaje. Yo dije que esas consultas por WhatsApp no forman parte del proceso. Las personas que están acostumbradas no tiene ningún como valor. yo al uso del lenguaje jurídico saben que lo que estoy diciendo es que, o sea, eso no forma parte de nada. Está bien, entiendo. Lo del adjunto, yo lo leí, eso no distorsiona en algo las funciones del Consejo del Ministerio Público. No, también... la carrera. Es que los adjuntos se designan una parte por el presidente sí, siete por decreto, y una parte por el titular de la Procuraduría General de la República. Lo que se presentó ayer es la forma de designación del Procurador General de la República, que yo creo que no es lo más significativo de la propuesta. Lo más significativo es el fortalecimiento del régimen de incompatibilidades, que no se discutió y que es parte de la propuesta. Sí, eso es bueno. Por ejemplo, en la propuesta, que yo creo que en ese sentido, yo reitero, soy muy crítico con lo que se ha propuesto por el Procurador General de la República en términos de inamovilidad. Yo creo que eso solamente va a traer problemas. No, plantea el juicio político. Solamente porque entonces cuando no haya, o cuando haya conflictos serios por el comportamiento del Procurador General de la República, que es quien preside el órgano persecutor, entonces se le va a tener que abrir un juicio político. Con causales. Y todo lo que se planteaba de que se quiere sacar la política de la Procuraduría General de la República, ahí mismo se va a caer, porque el juicio político, por definición, es político en los dos sentidos de la palabra. Sin embargo, como bien dice Cristóbal, se pretende establecer que para ser Procurador General de la República no es que tú no hayas tenido vinculación con un partido político, sino que no la hayas tenido en los últimos 5 años. Y eso es bueno. Eso es bueno. Porque a mí me parece
que los principales problemas que ha tenido la Procuraduría históricamente, desde los últimos 20, 30 años, han venido porque ha habido personas que las han designado saltando directamente del partidismo político o sin ni siquiera abandonarlo. Y no quiere decir que todos los procuradores han sido malos, los ha habido buenos en esas condiciones, pero, como quiera, hemos tenido procuradores muy malos, o sea, experiencia que no queremos repetir. Yo encuentro que eso que dice Cristóbal de las incompatibilidades ayudaría mucho más que cualquier pretensión de hacerlo inamovible al Procurador General de la República. Hay otro tema, y es que yo creo que hay que analizar muy detenidamente si debe ser el Consejo Nacional de la Magistratura que escoja al procurador. Los presidentes tienen mayoría en los consejos, o sea, esa no es la discusión como la van a tener en el Senado. Pero una de las razones para sacar al procurador del Consejo Nacional de la Magistratura es que tú no puedes tener al procurador eligiendo jueces. Bueno, pues yo creo que lo contrario también es verdad. Tú no debes tener jueces eligiendo al procurador. ¿Verdad? Entonces, en el derecho constitucional comparado es muy frecuente, muy común que ya sea a través de ternas o con una nominación directa, el presidente someta al Senado de la República quien quiere que esa persona sea aceptada o no. Te van a decir, pero que si tiene mayor... Las elecciones tienen consecuencias, ¿verdad? Y en una democracia es imposible tomar decisiones que no conduzcan más temprano que tarde a la legitimidad en votos de quien toma la decisión. Eso no hay manera, ¿verdad? Entonces, por ese mismo sentido, a mí me parecería más prudente que al Procurador General de la República lo proponga el presidente y lo designe o acepte la designación el Senado de la República que lo haga el Consejo Nacional de la Magistratura. Bien. Gracias a los dos. Siempre es un gusto tener el conocimiento de ambos y escuchar opiniones centradas sobre los temas de la Constitución. Nacef Perdomo y Cristóbal Rodríguez, abogados especialistas en Derecho Constitucional, han sido nuestros invitados ahora. Tenemos que hacer una pausa. Hablamos de cárceles, de las prisiones y de la gente que a pesar de cumplir las condenas pasa hasta 10 años en prisión luego de tener una orden de libertad. Con eso venimos tras la pausa. Hubo un caso que estremeció la conciencia nacional hace pocos días, cuando se supo que un señor en el Ceibo había purgado una pena de 10 años sin haber sido condenado ni nada. Estaba en prisión preventiva, se le ordenó la libertad, pero por razones de la vida el hombre duró 10 años preso. Eso remite al sistema penitenciario, al sistema de justicia, una serie de carencias que quedan develadas con ejemplos de este tipo. Uno solo de muchos que se pueden citar. Rodolfo Valentín es el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública. Él ha hablado públicamente de la situación de este preso en específico, pero también la Defensa Pública ha a través del tiempo hecho publicaciones e informes también muy reveladores de la situación del sistema carcelario de la República Dominicana. Buenos días, defensor público. Muy buenos días a ustedes, una vez más en casa. Siempre es un honor compartir con ustedes lo que está realizando la Oficina Nacional de Defensa Pública y un tema esencial para nosotros, que es el tema de los privados de libertad. Y esto lo digo porque aproximadamente llevamos del 80 al 87% de los casos penales a nivel nacional, y esto nos relaciona mucho con las condiciones en que se encuentran los privados de libertad, que es lamentable decirlo, que a pesar de que no existe una resolución, una sentencia que establezca que un privado de libertad deba de dormir al lado de una letrina en ambientes insalubres, durmiendo en el piso, no lo establece una sentencia. No establece una sentencia que un privado de libertad muera por enfermedad.
no establece una sentencia que después de cumplido, cuando a las autoridades le venga en gana, es que lo ponen en libertad. Entonces nosotros como montesinos no vamos a dejar de luchar por esos seres humanos, por esas personas que aún privándose de la libertad no pierden el derecho a la dignidad. Vamos a ver, por eso nosotros luchamos. Vamos a interpretar lo del caso de este señor del Seibo. ¿Qué pasó ahí? Porque el juez de ejecución, Leo, él puede conmutar pena, puede cambiar multa por trabajo público, que hay muchísimas formas. Entonces, remite a la prisión preventiva y a la no implementación de recursos que pudieron poner en la calle este señor. Mira, así es, Nelson. La Oficina Nacional de Defensa Pública en el año 2023 realizó 20.294 visitas carcelarias a nivel nacional. Los defensores públicos por obligación todos los viernes, y así nosotros alquilamos y rentamos transporte, ¿no?, para que se hagan con efectividad estas visitas. En una de esas visitas a la cárcel del Seibo encontramos que había una persona privada de libertad y que nunca lo habían llevado a los tribunales. ¿Por qué descubrimos nosotros esta situación? Bueno, vale aclarar que la defensa pública no se inmiscuye en los casos de abogados privados. Por lo tanto, cuando realizamos visita, hacemos visita para informarle a nuestros usuarios sobre cómo va el proceso, ¿no? Y el tema de recolección de pruebas, hablamos con los familiares, pero dicho sea de paso, escuchamos también a otros privados de libertad, aunque tengan abogado privado, y si podemos darle una asesoría se la damos, respetando ese tema del ejercicio privado, ¿no? Pero en este caso, en esa visita, nos dimos cuenta como institución de que esta persona se acercó a uno de los defensores públicos y le informó que tiene tanto tiempo y que no lo llaman de la justicia. Salimos, investigamos, dimos el traste con el expediente, nos dimos cuenta que tenía en todo ese tiempo un abogado privado. Vale decir que desde el 2017 a finales del 2019, nosotros como institución recibimos unas 25.000 casos por abandono de abogado privado. Eso quiere decir que nosotros también estamos pero muy alerta con el tema de los privados de libertad y aquellos que tienen abogados privados, porque esto pasa. Entonces, cuando damos al traste con este señor, que investigamos el expediente, gran sorpresa de la vida. Este señor, por un robo simple, que lo que apareja una pena es hasta 2 años, se le conoció una medida de coerción en mayo del 2014. Y a grosso modo el hecho, ¿cuál era? Que estaba supuestamente sustrayendo parte de los tubos de la cloaca de un sistema de drenaje. Entonces era un robo simple, así lo calificó hasta el Ministerio Público. Y se le conoció una medida de coerción donde se le impuso 3 meses de prisión preventiva. Esto fue en mayo del 2014. Resulta que ya al transcurrir 7 meses, en el mes de enero, es obligatorio que en 3 meses de prisión preventiva se presente acto conclusivo, y en este caso puede ser cualquier otro criterio que no sea la acusación si no tienen prueba suficiente. Entonces, ¿qué pasó en este caso? El mismo Ministerio Público, después de 7 meses, cuando entendió que no tenía prueba suficiente, entonces retira la acusación de este señor en enero de 2015, 7 meses después. Cuando retira, entonces, ¿qué hace el juez? El juez emite una resolución y extingue el proceso por el retiro de la acusación del Ministerio Público. Entonces, esta decisión del juez de la instrucción
se le refiere al director del centro carcelario, así como al fiscal que intervino en ese proceso. Parece que engavetaron, guardaron, no se recordaron de este señor que 10 años después, descubre la defensa pública esta situación, hace las gestiones e inmediatamente, en el 2024, se pone en libertad. ¿Por qué yo digo? ¿Cuál es la edad de esa persona ahora? Este señor tiene aproximadamente unos 50 y tantos de años. Este señor. Sin familia, sin recursos. Ese señor aquí en el país. O sea, condiciones que lo invisibilizan en un centro carcelario. Pero a lo mejor estaba muy desentendido él ahí, sin familia y sin recursos. Exacto. Y un abogado que lo utilizó en una ocasión y que jamás volvió a asistirle a este señor. Rodolfo, gracias. Una pregunta. Esto es un caso particular, que bueno, es un caso dramático, que denota una gran injusticia del sistema. Y a propósito del sistema, ¿cuál es la radiografía que la Oficina Nacional de la Defensa Pública tiene del sistema en el sentido de que permiten que cosas así pasen? O sea, en las tuberías, digamos, del procesales, por decirlo de alguna forma, ¿dónde hay que tomar medidas? Porque de lo contrario, caso por caso se pueden solucionar problemas y problemas, pero a nivel sistémico, ¿dónde están las fallas detectadas que permiten que cosas así pasen y el sistema en automático no levanta una alerta? Es una pregunta muy interesante, porque si le tiramos una radiografía al sistema penitenciario carcelario en República Dominicana, podemos concluir que ha fracasado en el tiempo. Y esto ha fracasado, y te digo una de las razones. Ha fracasado por la mala administración, por la mala supervisión, por la mala gestión, por la mala dirección. Cuando te digo todo esto, es que nunca le ha interesado al órgano persecutor atender a los privados de libertad. Un tema importante y por qué se debe a que se ha invisibilizado el sistema carcelario en República Dominicana. Todo lo que te he dicho se debe a la razón de que el Ministerio Público bajo ninguna circunstancia debe de administrar centros carcelarios. Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia puede la Policía Nacional y la Guardia administrar centros carcelarios. Ahí es donde está el defecto del sistema. No es posible darle un tratamiento con respeto y dignidad a aquellos que yo persigo y procuro la prisión para ellos. Y procuro el encarcelamiento para ellos. No es posible que yo que te lastigue, te pegue en la espalda, yo mismo trate de curarte las heridas. Entonces no es posible. Por eso yo estoy de acuerdo de que se descentralice la dirección penitenciaria, se separe, se divorcie el tema carcelario y penitenciario del Ministerio Público. Porque vamos a seguir más de lo mismo. Pero la primera que quiera que le quiten ese muerto de encima es la procuradora. Sí, porque no tienen Diga, no es falta de competencia. No es falta de competencia. No tienen el interés de que allí se le dé un trato digno a esos seres humanos. No tienen el interés ni la intención de seguir sobre la base de la progresividad de los derechos humanos una constitución del 26 de enero progresista, con una carta y un rosario de derechos fundamentales impresionante. Y nosotros, desde el 2010,
nos mantenemos con espacio en esas condiciones y que los encargados, Nelson, jamás miren hacia allá y se dicen ser representantes de la sociedad, y yo digo de una parte nada más, porque no le duele el padecimiento de esos seres humanos. Valentín, ¿cuántos otros casos se han detectado de pena cumplida con orden de libertad o no, que los privados de libertad se encuentren todavía en las cárceles? Bueno, hace 2 años un señor duró igual 10 años más. Porque las autoridades podrían decir son hechos aislados. Sí, duró 10 años privado de libertad. Nosotros ahora, con el permiso de los abogados privados, entonces vamos a poner mucho más atención a ese tema de los privados de libertad que son invisibles dentro de las cárceles y que no tienen, lamentablemente, dirección de prisiones, procuraduría, los fiscales en las distintas jurisdicciones no tienen estadísticas, no tienen un programa que le dé una alarma de cuando una persona cumple, pero tampoco ellos se han autoexaminado. Es increíble, a pesar de estos casos, Yulisa, que han pasado, no se han examinado, no tienen un programa, una aplicación que le diga a este señor le llegó la libertad, hay que ponerlo inmediatamente en la calle. O sea, no lo tienen, no lo tienen. Es más, hay que empezar, ellos deben de empezar, iniciar, a hacer un censo a lo interno de la cárcel, a ver cuánto tienen realmente, a ver qué tienen, a ver cuántos han cumplido, cuántos están por cumplir. Y a esto también juega un rol importante el juez de ejecución de la pena, porque el Código Procesal Penal le asigna la tarea de supervisar. Y esta supervisión es en sentido general, no necesariamente tiene que ver con aquellos privados de libertad que están condenados de manera definitiva. O sea, es una serie de responsabilidades de operadores del sistema que no están cumpliendo con su rol. Entonces, Yulisa, esencialmente respondiendo a tu pregunta, yo me imagino que deben de haber muchos más casos en esas condiciones, muchos más casos en esas condiciones. Personas sin familia, sin recursos, sin casa, sin nadie que le duela, están en esas ergástulas olvidados del sistema. Entonces nosotros estamos inmediatamente, o sea, persona por persona, entrevistando, preguntando, porque de verdad que la tarea no es fácil. Nosotros tenemos, sí, Yulisa, tenemos control de nuestros usuarios, sí tenemos control. Y un defensor sí o sí le llega la libertad a un privado de libertad y está obligado en perseguir, en seguir, darle seguimiento a esa libertad que ha obtenido ese usuario de la defensa pública. Ojo con esto, ojo con esto. Muchas personas creen que la defensa pública es responsable por esta situación. La defensa pública sabe cuál es su rol, cuáles son sus objetivos, cuál es su misión, esencialmente. Y quiero decirle a esas autoridades y a muchos abogados que dicen que es situación de la defensa pública, que nosotros no somos empleados de la Procuraduría General de la República, tampoco de Dirección de Prisiones. Y vivimos permanentemente presentándoles situaciones que a ellos es que le compete esa administración, esa gestión y velar por ellos, no a nosotros. Nosotros somos un clavito en el zapato dentro del sistema, porque cuando dejan de hacer, entonces debemos nosotros actuar. Entonces, la defensa pública no va a cesar, no va a cesar hasta que estas personas tengan espacio digno y se le trate como seres humanos, como personas, no como desechos del sistema de justicia.
Rodolfo, me gustaría conocer algunos detalles sobre el presupuesto de la Defensoría Pública y el personal con que cuentan para poder asistir tantos casos y de tal gravedad como usted ha señalado. Mira, de verdad que de personal tenemos precariedad del personal. Apenas contamos con unos 149 defensores públicos de carrera y hemos tenido que contratar unos 139 abogados para que den asistencia en municipios y provincias donde no hay defensores públicos por el tema de acceso a la justicia. El presupuesto, bueno, yo debo de agradecer públicamente porque en una de las intervenciones que tuvimos por aquí hablamos también, Janet, de las precariedades de la defensa pública y de la necesidad de aumento de presupuesto. Y debo significar que el señor presidente de la República, yo creo que Nelson nos escuchó por aquí, asignó el presupuesto para nosotros poder realizar un concurso para 80 defensores públicos de carrera. Somos la institución en América Latina que menos defensores públicos tiene en el país. Y yo creo que vamos a realizar este año este concurso y además también el aporte para remodelar algunas oficinas donde no solamente los privados de libertad están en estado de hacinamiento también, sino que también muchos defensores públicos en su lugar de trabajo estamos también en esas condiciones. Y el presidente proveyó ese presupuesto para nosotros trabajar en ese sentido. Importante. Valentino, enteraste que viene otro informe sobre la situación viene, de la carrera. Danos datos. Viene un informe hora. Y yo le invito a ustedes. ¿Es ese que está ahí? Sí, que están siempre pendientes. El día 12 a las 10 de la mañana. Este es el informe de detención y de prisión del año 2023. De verdad que tiene un apéndice este informe. Y este apéndice tiene que ver con los privados de libertad que padecen enfermedades dentro de los centros carcelarios. Hay que atender a estas personas. Es el segundo informe. Exacto. Son dos informes y este apéndice lo quisimos hacer aparte para que de manera puntual aquellos órganos rectores que tienen que ver con la salud, o sea, lo puedan también tener y atender a estos privados de libertad. Se necesita mucha salud en esos centros donde hay espacio insalubre, paredes con hongo, muy húmedo, y yo creo que este informe supera el informe pasado y se lo prometo. ¿Pero supera en qué? ¿En precariedades y cosas? Extraordinariamente en precariedades. Se está perdiendo el pleito. Sí. Supera en precariedades. Han querido dar algunos pasos, pero no basta, porque de verdad que es un problema sistémico. El día 12, en la mañana. El día 12. ¿Dónde? De este mes, en el Salón Augusto de la Suprema Corte de Justicia a las 10 de la mañana. Vamos a presentar este informe y vamos a develar todo lo que está pasando en los centros carcelarios en República Dominicana. Bueno, gracias a Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, ha estado con nosotros. Vámonos con eso. Mi gente, las 8:31 de la mañana y vamos a seguir con el contenido de Despierta con CDN. Y ahora vamos a tratar un tema muy relevante y una de las mejores experiencias de la maternidad es la lactancia, por esa relación tan única que se da entre el hijo y la madre durante esa etapa de la vida. Sin embargo, esto tiene muchísimas variables. A veces siquiera hay madres que tienen la oportunidad de hacerlo por diferentes razones, por falta de conciencia, porque no han tenido los medios adecuados, hasta que se traslada incluso al área laboral, donde ya se exige a las empresas tener áreas de lactancia materna. Hoy vamos a conversar con Carlos Carrera Cordón, que es el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en la República Dominicana, UNICEF, para abordar este tema. Gracias por aceptar nuestra invitación. Anabel, muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio para hablar de este tema tan importante. Sí. En sentido general, nos gustaría conocer los datos que tiene la UNICEF sobre el tema de la lactancia, tanto a nivel mundial y especialmente en la República Dominicana.
Muchas gracias. Si me permite, voy a muy brevemente a recalcar algo que seguramente saben los televidentes, pero por qué es tan importante la lactancia materna, especialmente la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida de los niños. Es que sabemos que es la intervención de salud pública que más vidas puede salvar, que más vidas salva, más que las vacunas, más que los antibióticos. Realmente sabemos que si todos los niños del mundo recibieran lactancia materna exclusiva durante sus primeros 6 meses, se salvarían 800.000 vidas cada año. Es tan importante. Sabemos que además la evidencia científica cada vez es más rotunda, que no solamente previene la mortalidad y la enfermedad de los niños, la malnutrición por supuesto, sino que también favorece mucho el desarrollo intelectual, cognitivo de los niños, el desarrollo emocional, etc. O sea, es realmente una intervención que es fundamental para los niños. Y debería ser exclusiva, es decir, que durante los primeros 6 meses de vida un bebé debería solamente recibir leche materna, ni agua de arroz, ni fórmula, ni test, ni nada. Todo lo que necesita lo tiene la leche materna. El agua de arroz. Pero no siempre eso es posible. Hay circunstancias que las madres presentan distintas y no le permite la exclusividad de la alimentación solamente de leche materna en esos primeros 6 meses. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las debilidades que se pueden corregir con eso? Pues si bien los niños tienen derecho, ¿verdad?, a tener la mejor alimentación posible, las madres también tienen derecho, no tienen la obligación, obviamente, de dar lactancia materna exclusiva de otra manera, pero sí tienen el derecho a tener todo el apoyo de la sociedad que se requiera para ello. ¿Y qué significa este apoyo? Desde el mismo parto y antes del parto, en el hospital, por ejemplo, muchas veces el propio sistema del hospital le da fórmula al niño o le regala fórmula a la mamá, etc. Eso no debería ocurrir, debería realmente favorecerse desde el mismo hospital que esa iniciación temprana, oportuna y exclusiva en los primeros días, en las primeras horas de vida. Eso favorece muchísimo la lactancia el resto del periodo. Luego, por supuesto, la familia, ¿verdad? Todo el contexto de la familia y la comunidad tiene que apoyar, favorecer, acompañar a esa madre para que tenga las condiciones óptimas para ello, ¿no? Y también en aquellas mamás, aquellas mujeres que trabajan fuera del hogar, en las empresas, el sector privado o el sector público también, en las instituciones del Estado, deben favorecer, apoyar a esa madre para que pueda seguir dando lactancia. Si no puede hacerlo de manera directa, digamos, con el niño al pecho en cada momento, deben favorecer que tenga un espacio para poder extraerse su leche y mantenerla en condiciones adecuadas para luego poder dársela al bebé cuando sea posible. Entonces hay que darle todas esas oportunidades y posibilidades de apoyo a las madres para que puedan dar lactancia materna, especialmente exclusiva durante 6 meses, y en realidad hasta los 2 años deberían seguir recibiendo lactancia junto con alimentos ya cada vez pues más sólidos. A propósito del sector privado y el gobierno que deben de favorecer, ¿cómo estamos a nivel de marco jurídico o de marco normativo o de políticas públicas para poder crear las condiciones que garanticen, por ejemplo, que en todos los lugares de trabajo haya sala de lactancia, por ejemplo, no de manera voluntaria, sino de manera obligatoria? Sí, realmente es algo en lo cual tenemos que todavía avanzar, ¿no? Tanto, por un lado, hay 2 aspectos. Uno es el que dice usted un poco, que como las empresas e instituciones deben favorecer tener espacios de lactancia materna, y no solo espacios, sino tener políticas que favorezcan en general la lactancia, por ejemplo, dando flexibilidad de horario a las mujeres y otro tipo de medidas de apoyo. Y también la legislación en cuanto al mercadeo, a la comercialización de los sucedáneos a la leche materna, ¿no? La fórmula, pues hay unos acuerdos internacionales respecto a cómo se debe comercializar este tipo de productos, porque en realidad siempre van a ser inferiores a la leche materna y no pueden crear confusión para algunas mamás que a veces lo presentan como si fuera una mejor opción para el bebé. Nunca va a ser una mejor opción para el bebé. Evidentemente hay veces que es necesario por ciertas condiciones, pero debe haber unos estrictos normas de comercialización para evitar que haya mala información. Hay que recordar a los televidentes que estamos dentro de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países, aunque hay otros, creo que España, que lo celebran en octubre. No sé por qué, a lo mejor los españoles para diferenciarse, es un asunto
Yo soy español, pero no tengo respuesta para su pregunta. Por eso lo mencioné. No está obligado. Pero ustedes en octubre, pero usted está haciendo su aporte ahora Sí. en agosto en la República Dominicana. UNICEF, coincidiendo con el inicio de la semana, produjo una declaración y hablaba de que 5 de 6 mujeres dominicanas no lactan los primeros 6 meses de manera exclusiva. No pude cruzar esa cifra con otras anteriores, no sé si avanzamos o retrocedemos. Estaba buscando la cifra del gobierno, pero encontré de hace varios años en Hogar que dice un 16%, pero ese 16% tampoco me dice nada. 5 de 6 madres dominicanas no lactan de manera exclusiva. ¿Qué le dice eso? Sí, efectivamente, ese 16% representa esa una de cada 6 que sí puede dar lactancia. Ha habido una mejora desde el 2014 a 2019, que son los últimos 2 datos que tenemos, mejora significativa en el país. Pasamos de apenas el 4% al 16%. Aún así, hay un 84% de bebés que no están recibiendo esta lactancia materna exclusiva. Entonces, bueno, a nivel de la región, Dominicana está por debajo de los niveles promedio de la región, que están aproximadamente en el 30%, y a nivel mundial, por tanto, hacemos un llamado, empezando por ustedes mismos, ¿no? Los medios, ¿no? Para sensibilizar, difundir información veraz sobre la importancia de todo esto, pero para toda la sociedad, ¿verdad? Empezando, como decimos, por la propia familia, ¿no? Que dé ese apoyo, porque a veces es complicado. Entendemos que para una mujer puede tener muchos obstáculos y impedimentos, problemas, ¿no? Retos para mantener esta lactancia exclusiva durante 6 meses. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo que sea posible en la sociedad para apoyar a las mujeres, y aquellas que quieran optar por ello, por supuesto, no es una obligación, que tengan realmente, que no tengan un impedimento que no les permita hacerlo. Señor Carreras, en los últimos días en CDN hemos estado dando seguimiento a las estadísticas de las niñas embarazadas y de las que se han visto en salas de parto a muy corta edad. Se habla de niñas de 9 años recién cumplidos, por lo que estuvieron embarazadas teniendo 8. ¿Cómo es el proceso psicológico y emocional de inducir a una niña a la lactancia materna teniendo 9 años de edad? A ver, por supuesto, los temas ahí son mucho más fundamentales, ¿no? Es evidente que ninguna niña debería estar embarazada, y mucho menos a esas edades, ¿no? Por supuesto, es horrible, ¿no? Es un acto de crueldad. Entonces, como país, yo creo que es otro de los retos que tenemos en Dominicana, el tema del embarazo adolescente. 1 de cada 5 niñas empiezan su maternidad antes de cumplir los 18 años, 1 de cada 5, son bastantes, y 1 de cada 3 niñas inicia su vida conyugal, digamos, está en unión temprana antes de cumplir los 18 años, una de cada 3, y entre las familias y las comunidades más pobres es 1 de cada 2, o sea, la mitad de las niñas inicia esa vida conyugal antes de cumplir los 18 años, ¿no? No debería ser así, ¿verdad? Eso genera una serie de retos, de limitaciones para el desarrollo pleno de esta niña, que luego pueda ser todo lo que puede llegar a ser, ¿no? Todo su potencial. Entonces, es otro de los grandes retos. Hay una política nacional de prevención del embarazo adolescente en las uniones tempranas, en las cuales como UNICEF estamos apoyando y trabajando, y como decimos, es un gran reto. También inicia, yo creo, por el trabajo de todos nosotros, ustedes, ¿no? De difundir, de explicar que no es normal, que no es aceptable, que no está bien, no es una buena práctica que una niña esté junta con un hombre en estado conyugal, y mucho menos que inicie su maternidad a esta edad tan temprana. Pero si ocurre, dado el caso, ¿cómo manejarlo? Sí, a ver, digamos, más allá de los casos muy extremos de niñas muy pequeñas, una adolescente de 16 años No, póngala de 9 años. Es un caso, o sea, obviamente ahí requiere otro tipo de tratamiento, porque posiblemente su cuerpo ni siquiera esté listo para dar la lactancia. O sea, es un caso súper extremo, lo cual requiere otro tipo de apoyo y tratamiento. ¿Por qué el cuerpo no estaría listo para la lactancia? Porque biológicamente todavía no ha desarrollado sus mamas. Su capacidad, claro, su sistema de lactancia, ¿no? Pero digamos que para las adolescentes, lo que decimos, no hay en principio ningún impedimento para que sigan también, o sea, para que inicien también la lactancia materna, y en ese sentido también aquellas chicas que están estudiando en la universidad o en
la escuela todavía, y que son mamás, pues también la escuela, la universidad debe poner todo de su parte para favorecer que puedan dar lactancia materna exclusiva. En el a sus caso de bebés. estas niñas menores que adolescentes, 9, 10, 11 años, ¿se recomienda la lactancia también? Como digo, son casos extremadamente extremos. Pero en República Dominicana son concurrentes. Son casos muy extremos, muy... ¿Pero qué recomienda UNICEF en esos casos? Si se dan todas las condiciones fisiológicas para que pueda haber lactancia, por supuesto que debe haber lactancia. Generalmente en ese periodo todavía en realidad son muy raros los embarazos en esa edad porque todavía tampoco se ha desarrollado generalmente la capacidad reproductiva. Pero digamos que en la medida en que el cuerpo de la mamá, de la madre, esté en condiciones de dar lactancia, pues por supuesto es bueno para el bebé y es bueno para la mamá. Señor Carrera, a nivel de UNICEF, ¿hay algún levantamiento del propio Estado que nos permita evaluar el comportamiento, por ejemplo, en los últimos 10 años, de la efectividad de las medidas que se han tomado para fomentar la lactancia materna, desincentivar el uso de fórmulas? ¿Qué medidas están tomando y cómo se están midiendo? Miren, pues como decía, la principal es la medición de esta lactancia materna exclusiva, que ha subido del 4 al 16%, es una subida muy significativa. También en los últimos años lo que hemos visto es sector privado, un mucho mayor compromiso. Como UNICEF estamos acompañando y apoyando a muchas empresas para que abran salas de lactancia, para que generen condiciones. ¿Y se reporta el uso en las empresas? Sí. Y ha habido un aumento muy significativo, no tengo los datos ahora en la cabeza, pero un aumento muy significativo de la cantidad de empresas que están ofreciendo estos servicios, y animamos, por supuesto, también aprovechamos para animar a todas las empresas y las instituciones públicas también a que generen estas condiciones. Señor Correa, el tema de fomentar la lactancia materna exclusiva, y quizás no necesariamente solamente exclusiva, está vinculado a un tema de los prejuicios muchas veces de las mujeres, de poder mamantar en público, a veces quizás en un metro, un autobús de servicio de transporte público, ¿verdad? Incluso hasta situaciones estéticas de cómo me voy a ver en el futuro, ese tipo de cosas, cómo lo han ido trabajando y el resultado que se ha tenido. Mire, pues como digo, es una responsabilidad de toda la sociedad, de ustedes, los medios, de las familias, las comunidades, de crear un poco esa conciencia y cambiar ese concepto de la imagen general, por un lado, de que por supuesto cualquier mamá que esté dando el pecho en cualquier contexto, lugar público o no, debe ser respetada y apoyada y no cuestionada o estigmatizada. Y también, por supuesto, que el impacto en el cuerpo, en la figura, es una cosa muy secundaria respecto a la importancia que tiene, ¿no?, respecto a la salud y el desarrollo cognitivo, emocional, el desarrollo pleno de ese bebé, ¿no?, para que luego pueda ser todo lo que puede llegar a ser. Sí, y finalmente podemos ver cómo UNICEF tiene muchos frentes abiertos: lactancia materna, embarazo en adolescentes, uniones tempranas, podemos meter también el trabajo infantil, a la trata, pero hace un tiempo surgió el asunto de los niños migrantes haitianos. Y creo que UNICEF acompañaba hasta la frontera, junto con CONANI, otra institución, a esos niños. ¿Cómo está ese tema ahora? Bueno, básicamente UNICEF lo que hace es apoyar al Estado para que pueda cumplir plenamente las normas nacionales e internacionales a las cuales se ha comprometido y tiene... son digamos, el marco legal del país, dando, digamos, un debido proceso, ¿no?, a todo el tratamiento, la interacción con los niños, especialmente los niños no acompañados, que están en situación de migración, de movilidad humana. Entonces, básicamente, es a través de las instituciones del Estado, ¿no?, que nosotros lo que damos es apoyo para que tengan los reglamentos, tengan las capacidades, el personal, los medios, para que puedan ellos ofrecer ese servicio, ese apoyo, que es un servicio público del Estado, que es básicamente, como digo, de cumplir la ley, cumplir los protocolos y las normas que el propio Estado está, y que están alineadas en buena medida con los principios internacionales, con los principios internacionales que hablan siempre de los derechos también de la niñez, ¿no? Y hay una serie de acuerdos, digamos, para proteger el interés fundamental, el interés superior del niño respecto a otras consideraciones. Bueno, vamos a agradecer a Carlos Carrera Cordón, que es el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en la República Dominicana,
que nos ha acompañado hoy para orientar, especialmente en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, sobre esa decisión tan importante para los niños en la primera etapa de su vida. Gracias, volvemos en breve, vamos a una pausa. Muchas gracias.